Fuerteventura amanece hoy con esa luz rojiza que parece emerger de las entrañas de la tierra. Y ese es precisamente mi propósito para esta jornada, adentrarme en lo profundo de este paisaje, a veces sórdido y hostil, otras veces amable y siempre sorprendente. En el recorrido de poco más de 11 kilómetros que separa Puerto del Rosario de La Matilla, el paisaje evoluciona intermitentemente entre el crecimiento urbano de las últimas décadas y la solitaria estampa de todos los tiempos. Pocas casas y aún menos vegetación se atreven a interrumpir las amplias llanuras majoreras en estos caminos, por los que la voz de Unamuno reverbera en la inmensidad del vacío. Es una antorcha al aire esta palmera, verde llama que busca al sol desnudo para beberle sangre. En cada nudo de su tronco cuajó la primavera. Con esa misma espontaneidad de los árboles que parecen surgidos de la nada, se levanta el pueblo de La Matilla, en el término municipal de Puerto del Rosario. Una pequeña población que en su momento perteneció al extinto municipio de Tetir y que en la actualidad sorprende al viajero no tanto por lo que representa, sino lo que se intuye tras los muros blanquecinos de sus humildes construcciones. La Matilla es un pueblo de marcado tipismo, en el que las pequeñas construcciones se insertan en el paisaje como si de repente, en la mitad de la nada, surgiera un oasis en el que detener el paso. Mi viaje empieza hoy en esta vega, resguardada del viento por la montaña de la Muda. El sol se lanza ladera abajo embistiendo las fachadas de estas casas, y quienes las habitan, como Socorro Jiménez, solo se atreven a hacerle frente con la gorra puesta. Es el mismo sol de siempre, pero corren otros tiempos. Que antes era la función, las fiestas, la víspera de la fiesta, amasábamos, se mataba una res, se juntaba leña los días antes para poder hacer el puchero, porque no había la cocina que hace hoy, sino fuego. Y amasar en el horno también con trigo y harina no de ahora, sino de lo de antes, que era buena. Y después pues arreglarnos porque teníamos la ilusión de los zapatos, el vestido, el velo, que antes se usaba un velo para ir a la función. En esos días, la campana de la ermita de Nuestra Señora del Socorro se oía repicar desde las afueras del pueblo, y los senderos se llenaban de vecinos que acudían a celebrar junto con amigos y familiares las fiestas en honor a la Virgen a comienzos del mes de agosto. Yo me acuerdo de ni me cansaba ir a arrancar en los tomateros, salir corriendo a buscar agua a las fuentes para lavarnos un poco para ir al baile. Cuando se hacía baile no nos dejaban ir, sino si eran 2 bailes seguidos, no. Acá 15 días, lo mínimo. Pero así todo vivía yo feliz. La aparente sencillez del pueblo no debe confundir al viajero. La pequeña ermita de Nuestra Señora del Socorro es considerada bien de interés cultural desde 1990 y alberga en su interior aspectos curiosos del arte insular, tal como recuerda Carmelo Torres, profesor de Geografía e Historia. En el interior de esta pequeña ermita, de tan solo una nave, nos encontramos elementos realmente significativos y extraordinarios para el arte de Fuerteventura. Sirve de ejemplo una representación en pintura de la Virgen de Candelaria, que si bien en otras islas es realmente abundante, en esta va a ser muy escasa. El otro extremo del retablo se completa con la representación pictórica de la Virgen de la Peña, patrona de Fuerteventura, y debajo de esta, en composición apaisada, una escena de su aparición en la zona de Malpaso, Vega de Río Palmas. El retablo consta de más de 3 imágenes de bulto redondo que representan a San Juan Bautista, a la derecha, y a la izquierda al Niño Jesús, mientras que la hornacina central está dedicada a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la localidad. En este retablo nos encontramos las principales características del típico retablo majorero. Va a presentar una forma apaisada,
va a ser casi más ancho que alto. En esta ocasión se va a adaptar a la propia altura del edificio. Vamos a tener en cuenta que la mayoría de los retablos majoreros van a datarse en el siglo XVIII y por lo tanto van a ser muy similares, muchas veces en su forma, pero sobre todo y principalmente en la policromía que presenta. La ermita de Nuestra Señora del Socorro se encontraba en pie ya desde 1716, si bien no es hasta comienzos del siglo XX cuando se termina la estructura que actualmente conocemos. Un claro ejemplo de todas estas modificaciones es la espadaña que luce actualmente la ermita y que data del 1902. Hablar de las ermitas de Fuerteventura es hablar de diferentes tipos de fundación y dotación económica, y en el caso de la Matilla hemos de referirnos a una construcción que se erige gracias a la petición de los vecinos de reformar la construcción primitiva. En Fuerteventura se puede hablar fundamentalmente de dos tipos de fundación y dotación económica para las ermitas e iglesias. Así pues, estas edificaciones responden o bien a una ampliación de construcciones primitivas o a una nueva construcción a petición de los vecinos y gracias a los donativos de los mismos, como es el caso de la ermita de Nuestra Señora del Socorro, ya que, si bien se sabe que se encontraba ya en pie desde 1716, no fue hasta comienzos del siglo XX cuando se terminó la estructura que conocemos actualmente. Esta ermita, con el paso de las décadas y de los siglos, se fue deteriorando, a pesar de que en un momento dado contó con dos sacristías, de las que actualmente solo permanece una, va a ir entrando en una continua decaimiento, un abandono del pueblo por parte de los vecinos, lo que va a suponer que cada vez más se va a ir deteriorando. Fruto de ese abandono, una de las sacristías va a desaparecer y el propio edificio estuvo peligrando en su supervivencia. A partir de entonces se toman las medidas oportunas y en el año 1829 se logra concluir unos trabajos de restauración que permiten volver a dar el culto en el interior del edificio. La ermita de Nuestra Señora del Socorro está realizada en mampostería y sus muros están reforzados en las esquinas por sillares de cantería. Consta de una sola nave, cubierta a 3 aguas, y de una sacristía adosada al lado de la epístola. Será a finales del siglo XX, en el año 1990, cuando se le declare bien de interés cultural en la categoría de monumento, y después, apenas una década después, en el año 2001, cuando se realicen los trabajos ya mencionados también sobre el retablo mayor. La ermita no ha jugado un papel fundamental para congregar a la población a las viviendas en torno a ella, sino que se ha mantenido un tanto aislada, con un nivel de preservación también que le ha venido fantástico para poder conservar esa independencia del propio edificio y no desvirtuarse, y en el que los vecinos han sabido erigir sus viviendas en unas zonas más o menos cercanas, pero sin invadir el propio territorio. Esta pequeña ermita, situada entre la falda de una montaña y lindando con el camino de la Matilla, ha sobrevivido a varios siglos de historia y se ha mantenido en pie como testigo de la vida en la aldea. Son estas las imágenes que me llevo de la Matilla y de su ermita, tan acogedora como el lugar al que pertenece. Probablemente es el gusto por las pequeñas cosas lo que caracteriza esta construcción, cuyo interior nos enseña un concepto diferente del espacio y las dimensiones. Me pregunto cómo serían antes estas distancias que hoy forman parte de mi ruta. Ahora es que hay, porque hay mucha gente viviendo aquí, gente de fuera. Pero antes, niños, se podían contar las casas, antiguas todas, pero se podían contar de poquitas. Venimos caminando de arriba, caminando, llevamos hasta aquí. Bueno, pero eso no es nada. Eso no es nada porque más... Antes íbamos caminando al puerto, fíjate, al puerto, caminando de aquí a allá. Apenas 14 kilómetros separan la Matilla de Casillas del Ángel, localidad que desde 1926 pertenece también al municipio de Puerto del Rosario. Isaac Viera la describía así en uno de los poemas de Por Fuerteventura. Este pueblo, en valle abierto no muy distante del puerto, brinda al hombre amor y paz. Cuando está de oro cubierto, su campo extenso y feraz. La localidad debe su nombre a la ermita del Ángel de la Guarda,
De hecho, hasta 1715, año en el que se construye, el pueblo se conocía únicamente con el nombre de Las Casillas. Posteriormente, en 1781, se daría por concluida la iglesia parroquial de Santa Ana, desplazada hacia el centro de la localidad, y la primitiva ermita del Ángel quedaría relegada a un segundo plano hasta quedar convertida en la actualidad en parte del cementerio parroquial. Es en la iglesia de Santa Ana donde nos recibe Micaelita, que a sus 93 años no ha perdido ni el sentido del humor ni la buena memoria para relatar algunas de las anécdotas que ha vivido entre los muros de esta iglesia. Me acuerdo muy bien que íbamos, ¿sabes? Le ayudábamos al sacerdote. Y a mí me tocó llevar el incensario. Y claro, el incensario se hace así, se sube para él echarle el incienso. Entonces yo tiro así por aquello para arriba, yo me quemando el dedo, quemando. Ya hasta que él no echó el incienso, yo no resolví. Bueno, así, y cosas así de eso, porque me metía donde nadie me llamaba. A través de Micaelita descubrimos un pueblo cuya historia se ha ido enriqueciendo gracias al peso de las tradiciones, algunas de ellas ya olvidadas, como la fiesta del agua. La también conocida como Función del Agua fue la tercera celebración más importante de Casillas del Ángel, después de las fiestas de Santa Ana y las fiestas del Ángel, en los meses de julio y marzo respectivamente. En estas fiestas se sacaba en procesión a la imagen de Santa Ana, que salía de la iglesia, y a la del Ángel de la Guarda, que salía de la ermita homónima. Ambas imágenes se encontraban en el llano de la Mareta, donde los vecinos del pueblo les rezaban y les lanzaban flores como ofrenda. Yo le iba a decir a mi madre que una vez la hacían, si llovía, en acción de gracia. Y si no llovía, era rogativa, pidiéndole a la Santa que intercediera y que lloviera, ¿no? Por eso se llama la fiesta del agua. Como ya señalamos, el núcleo central de esta pequeña población se erige en torno a la iglesia parroquial de Santa Ana, fundada el 8 de diciembre de 1781. Una edificación cuyo sello distintivo es la impresionante fachada de piedra volcánica traída del norte de la isla y la singular espadaña que, frente a los cánones habituales de 1 o 2 huecos, corona el conjunto con espacio para hasta 3 campanas. Esta fachada está construida en piedra volcánica de piedra negra y a simple vista se puede apreciar la calidad de su trabajo. En ella vamos a encontrarnos 3 niveles de construcción. En el primero vamos a encontrarnos la entrada principal. Va a ser una puerta profusamente decorada con motivos geométricos, florales y cruciformes. Va a estar enmarcada dentro de un arco de medio punto y va a estar separada del plano superior por un simple friso. Este friso nos da paso al segundo nivel, en el cual hay que destacar una cartela, en el cual nos va a informar perfectamente de la fecha en la que se concluye el edificio, año 1781. Y también de que va a ser don Miguel Blas Vázquez, el mayordomo de la iglesia de ese momento, también alcalde mayor de la isla en esa misma época. Por último, en la parte superior vamos a encontrar la espadaña, con triple hueco para campana y que va a estar rematada por elementos decorativos como pueden ser algunas volutas en sus márgenes exteriores. Así pues, la ermita original sobre la que se alza la iglesia parroquial sufrió una serie de remodelaciones y ampliaciones en esta segunda mitad del siglo XVIII, que han dado como resultado la actual imagen de esta construcción, declarada bien de interés cultural en 1991. La techumbre de la nave está distribuida a 2 aguas. En ella se puede apreciar la teja a simple vista. Por otro lado vamos a tener el presbiterio, en el cual se aprecia una techumbre que está a un nivel superior y que va a estar en este caso techada a 4 aguas. En el muro sur de este edificio nos encontramos la sacristía, al parecer uno de los pocos elementos que perviven de la ermita original de principios del siglo XVIII. El interior de la iglesia está presidido por un interesante retablo de un solo cuerpo. Sus 3 calles están divididas por 2 estípites ornamentados, y es que el conjunto destaca sobre todo por su decoración y colorido. En la hornacina central del retablo se encuentra la imagen de Santa Ana, titular de la iglesia, aleccionando a la Virgen y acompañada a la izquierda por San Antonio y a la derecha por San Juan Niño. La imagen de Santa Ana durante muchos años fue asociada
al maestro Luján Pérez, al maestro canario Luján Pérez, si bien en épocas posteriores se ha demostrado que pertenece a la escuela genovesa, de época de transición del siglo XVIII al XIX, especialmente demostrable en base a sus pliegos y la delicadeza de sus telas, así como la propia mirada de Santa Ana con la niña, con María. A los pies de la iglesia de Santa Ana se alza un cur de madera decorado con motivos sencillos y colores muy claros. Aunque esta parte de la iglesia resulta vistosa para el visitante, el interés artístico del templo se concentra en elementos como el púlpito, dividido en 8 casetones y con representaciones de los evangelistas y padres de la iglesia. Se trata además de una obra recientemente restaurada por iniciativa del Cabildo de Fuerteventura, lo que explica su buen estado de conservación. Pero sin lugar a dudas el protagonismo de la obra pictórica expuesta en los muros de la iglesia lo tiene el cuadro de Ánimas, uno de los 12 que se pueden encontrar en la isla de Fuerteventura y que mantiene las características de los cuadros de esta tipología. En este tipo de cuadros nos encontramos representados pues el cielo, el purgatorio y también el infierno. Este tipo de cuadros va a surgir a partir de la Contrarreforma en el siglo XVI y va a intentar luchar contra aquellas herejías, principalmente el luteranismo, que intentaba decir que no existiese purgatorio, sino que el paso hacia el cielo era directo. De ahí que nos encontremos y recalquen ese ideal cristiano de la existencia del purgatorio, en el cual va a cobrar una especial importancia la figura de San Miguel. San Miguel será el que con su espada y con una balanza intente pesar las distintas almas de los difuntos para ver si pueden pasar o no hacia el cielo, en el cual se encuentra Jesús, se encuentra Dios y, por supuesto, el Espíritu Santo. La riqueza artística del interior de la iglesia, así como la propia construcción, se integra en un paisaje que conserva algunas resonancias ganaderas de las casillas del Ángel de otros tiempos. Hoy el recuerdo de aquellos días se mantiene gracias a la dedicación de algunos vecinos que continúan con el pastoreo en estas tierras. Avanzo por el llano ondulante dirección sur. Es como si se intuyera el mar más allá de las montañas que cicatrizan el paisaje. De vez en cuando aparece un arbusto o una palmera, pero solo como el espejismo de esta tierra sedienta en la que conviven tradición y progreso. La conservación del patrimonio de la isla de Fuerteventura es también la conservación de aquellos recuerdos que hoy forman parte de su historia. De ahí la importancia de los bienes de interés cultural, como este de la ermita de San Pedro Alcántara en Ambullenta, un enclave en torno al que se va a ir desarrollando el propio pueblo y que cuenta con una de las pinturas murales más importantes de Canarias. La iglesia de San Pedro Alcántara es una iglesia de una sola nave. Adosada a esta nave se encuentra la sacristía, que se puede acceder por el presbiterio de la iglesia. Y bueno, y como rasgo particular es una iglesia que está rodeada por un muro barbacana que aísla la iglesia del resto del pueblo y bueno, y tiene una particularidad, y es que su campanario se encuentra en el lado de la izquierda de la nave, casi fuera de lo que es la planta de la iglesia. Se trata de un edificio de fundación familiar cuya edificación corrió a cargo de Pedro de Medina y su esposa Agustina de Betancourt, siendo erigida en 1681 bajo el patronazgo del santo franciscano San Pedro Alcántara, que había sido canonizado en 1669. Un rasgo particular de esta iglesia es la fachada que está construida en material pétreo. Y bueno, y también encontramos unos rasgos arquitectónicos particulares, que es el uso de la cantería para separar a través de arcos la nave de la sacristía, del presbiterio y de la sacristía a su vez. En la fachada principal hay que destacar el acceso enmarcado en una moldura pintada de gris y rematado en arco de medio punto sobre el que se abre un pequeño óculo en forma radial. El vértice de la fachada se remata con una pequeña cruz de cantería pintada de gris. Con todo, continúa siendo una construcción de apariencia sencilla, con algunas particularidades en el exterior, como la espadaña lateral y el muro almenado o barbacana que la rodea.
Por lo que respecta al interior, la ermita de San Pedro de Alcántara cuenta con un importante patrimonio mueble, principalmente obra pictórica, que la convierte en uno de los templos más interesantes, no solo de la isla, sino del archipiélago. Podemos decir que es una pequeña capilla sistina que tenemos en Fuerteventura. Se accede por la puerta principal y justo en los laterales nos encontramos unos paneles que están conformados por una serie de lienzos de gran formato que en su mayoría pues describen escenas de la vida de San Pedro de Alcántara. En el presbiterio de la ermita de la Ampuyenta se exhibe una de las pinturas murales más interesantes de Canarias. Muchas de las iglesias y ermitas de Fuerteventura tuvieron en algún momento de su historia pinturas murales que luego fueron desapareciendo bajo las sucesivas capas de albeo, pero que en los últimos años algunas de ellas han vuelto a ser rescatadas. El caso de la Ampuyenta es singular, puesto que la mayoría de su pintura mural se encuentra a la vista y solo una pequeña parte ha sido cubierta por el albeo. En lo que se refiere a las pinturas que decoran las paredes laterales del presbiterio, llaman la atención las arquitecturas fingidas que tratan de imitar balaustradas, frisos, columnas, arcos y hornacinas con imágenes. Presidiendo la cabecera de la ermita, nos encontramos un interesante retablo del siglo XVIII de madera policromada y dorada. Presenta una decoración con motivos florales y marmoleados. Se estructura en 2 cuerpos y 3 calles, que en el primer cuerpo aparecen separadas por columnas salomónicas y por estípites en el segundo. La imagen del titular, San Pedro de Alcántara, se sitúa en la hornacina que se abre en la calle central del primer nivel y está flanqueada por las pinturas al óleo sobre lienzo de Santa Teresa en la calle de la Epístola, esto es, a la derecha, y la Virgen del Rosario a la izquierda, en la calle del Evangelio. En el cuerpo superior se exhiben 3 interesantes pinturas, también óleos sobre lienzo, un calvario en la calle central y, en los laterales, las pinturas de San Agustín y San Jerónimo. Bajo estos 2 cuadros y sobre las maderas del retablo, 2 textos indican que el primero fue donado por el sargento Gaspar de Mesa y el de San Jerónimo por el sargento Marcial Conrado, ambos en 1782. La ermita de San Pedro de Alcántara presenta un total de 16 cuadros de diferente relevancia y tamaño, siendo de unas dimensiones particularmente grandes los que se encuentran en los muros laterales y representan diferentes aspectos de la vida y obra de San Pedro de Alcántara, como son San Pedro de Alcántara levitando y San Pedro de Alcántara y la construcción del templo. Un matiz especial presenta el cuadro de Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, de forma triangular y perfectamente adaptado a la parte alta del muro que forman las 2 vertientes del tejado y el óculo. Interesantes también son los cuadros de San Pedro en su cátedra, conocido también como San Pedro Llavero, o el cuadro de Ánimas, restaurado por iniciativa del Cabildo de Fuerteventura. Los cuadros de Ánimas responden a la necesidad de la Iglesia de adoctrinar a los fieles acerca del juicio final. El cuadro de la Ampuyenta se estructura en 3 niveles. En el superior se representa la gloria con la Santísima Trinidad. La parte central está ocupada por el arcángel San Miguel, rodeado de santos, y la inferior, dividida en 2, dedicada al purgatorio a la izquierda y el infierno a la derecha. Otros aspectos destacables del interior de la ermita son la cubierta de madera, que aún conserva restos de la policromía que la cubría en su totalidad, el antiguo pavimento y la policromía que cubre el arco que separa la nave de la ermita del presbiterio. Antes de llevar a cabo la conservación que se hicieron en las pinturas murales, este arco estaba totalmente cubierto de cal. Cuando se realizaron las labores de restauración, se descubrió pues esta cantería y encontramos un sello que no se sabe el origen de este sello, no se sabe a qué escuela o taller ha pertenecido, pero lo que sí es cierto es que tiene el sello de la cantería que realizó ese arco. Las inclemencias del tiempo en Fuerteventura, los cambios bruscos de temperatura y la humedad de la noche fueron haciendo mella en gran parte de la obra artística que se encuentra tras los muros de esta iglesia. Un arduo trabajo de restauración promovido por el Cabildo de Fuerteventura nos permite gozar hoy en día de importantes obras en un excelente estado de conservación,
como también es el caso del púlpito. En sus 12 casetones apaisados se representa a los 12 apóstoles con frases del credo. La decoración de tipo floral se corresponde con el estilo rococo-chinesco, integrada en una base de imitación del mármol que intenta asemejar algunos elementos del púlpito a la piedra natural. La iglesia de San Pedro de Alcántara se puede considerar como punto fundamental para aquellos estudiantes de Bellas Artes, aquellos estudiantes de Historia, aquellos visitantes que quieran conocer el patrimonio de Canarias. Evidentemente es una muestra impecable del arte majorero del siglo XVII. Podemos observar las técnicas que han venido de fuera, una pequeña capilla Sixtina de la isla, donde se pueden apreciar pues las mejores técnicas que conforman el patrimonio histórico artístico de Fuerteventura. Me sorprende la riqueza artística de estos parajes solitarios. Uno no espera encontrarse con una obra tan importante en el interior de una ermita que se integra en el conjunto de Ampullenta con la misma sencillez que el resto de sus construcciones. Pero la historia de los pueblos también se construye al otro lado de estos muros, en sus calles y plazas, con sus tradiciones y costumbres. Aquí en Ampullenta celebramos las dos fiestas importantes que son San Pedro de Alcántara el 19 de octubre y luego celebramos la procesión de Fray Andresito. Andrés Filomeno García Acosta, más conocido como Fray Andresito, es una de las figuras más representativas de la Ampullenta y muy querida en la isla. La casa en la que nació el 10 de enero de 1800 se mantiene de pie y también ha sido declarada bien de interés cultural. Las iniciativas del Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, han tenido siempre en cuenta la rehabilitación de espacios de interés histórico y cultural en proyectos que ya han concluido o que se mantienen en proceso. Este interés por la conservación del patrimonio de la isla contempla espacios como el que comparten la ermita de San Pedro Alcántara y el Hospitalito, una construcción de finales del siglo XIX que iba a estar destinada al tratamiento de enfermos con afecciones pulmonares, que se erigió gracias a las donaciones del doctor Mena, cuya casa museo se encuentra situada a pocos metros del recinto y constituye un claro ejemplo de las viviendas rurales acomodadas de la época. Este conjunto se considera de un valor patrimonial único, pues aunque la construcción de la ermita y la del Hospitalito pertenezcan a épocas diferentes, comparten un entorno común. Claro, todo el mundo del pueblo con ganas a fiesta, con ganas a baile, porque era lo único que había. Antes, claro, se hacían los paseos con los novios y todo eso, y luego el tema del baile, las verbenas que se hacían justamente en esta plaza, porque antes no había otra cosa donde hacerla, la hacían aquí en la plaza de la iglesia. Y te digo, pero eran otros tiempos, ¿sabes? Valorabas otras cosas, valorabas más la familia, los vecinos, ¿sabes? Todo el mundo se reunía así para pasar, no sé, hoy día ya casi ni se visita a la gente y es una pena, hay un montón de valores que se han perdido. Aunque solo sea como el eco de otro tiempo, en las calles de estos pueblos se siguen oyendo las voces de las historias que las habitan. Empieza a caer la tarde, la eterna tarde en la que parece sumida esta isla, y todos regresan a casa, a sus recuerdos, a sus rutinas, a lo que hay más allá de los muros de esta isla.